Buenos días. Hoy en Filosofía del Día vamos a hablar sobre verdad y certeza. Muy bien. Sí, es un tema muy interesante, ¿no? Sobre verdad y certeza, porque no son lo mismo. La certeza parece que tiene que ver con un aseguramiento de la verdad. Y en ese sentido, Ortega C. decía que eso ha surgido en la época moderna, en la necesidad de asegurarse del conocimiento, que antes no había esa preocupación. ¿Por qué tanta preocupación en no equivocarse, en tener la certeza con respecto a la verdad? Antes no había ese problema. Tú creo que habías hablado sobre eso. La certeza tendría que ver con esa necesidad de aseguramiento, ciertamente, pero ¿cómo funcionaría si las cosas están cambiando y por lo tanto la verdad no tiene carácter absoluto, sino relativo? Así es interesante, ¿no? Entonces la certeza de la verdad tenía que ver con una verdad absoluta o un deseo de verdad absoluta, ¿no? En ese sentido es tal vez el problema del positivismo lógico, que quiere la verificación de las proposiciones, las hipótesis y la respuesta de Popper, en el sentido que no se puede verificar nada, ¿no? O sea, nunca puede haber una certeza. Ahí se presenta el problema de, si yo, dice Popper, si yo tengo una hipótesis, generalmente las hipótesis se prueban a través de las consecuencias. O sea, si H es verdad, entonces se dará I, ¿no? Pero si no se da I, entonces H no se da, o sea, es falso. Eso es lo que puedo decir, estamos seguros de que una proposición o una hipótesis es falsa, pero no podemos estar seguros de que una hipótesis es verdadera, porque yo digo entonces H, entonces sí, y se da I, o sea, ¿quiere decir que sea H? No, ¿por qué? Porque puede ser que haya otras circunstancias. Supongamos que yo dijera, si llueve, entonces el piso está mojado. Bueno, si no está mojado, puedo decir, sí, entonces certeza que no ha llovido. Pero ¿qué pasa cuando está mojado? Si está mojado no quiere decir que se haya probado que haya llovido, porque puede haberse mojado por otro motivo. O sea, nunca habría, entonces, nunca podría ser posible una verificación y por lo tanto ninguna certeza. No, pero sí hay la certeza de aquello que es falso. Y eso es un avance, ¿no? Tenemos la certeza de qué cosa no es verdadero. Sí, pero creo que eso tiene que ver, se aplica más a las ciencias empíricas y especialmente a la matemática y la lógica. Pero incluso en la ciencia empírica, por decir, Lakatos señala que ciertamente toda teoría científica surge en un mar de problemas, ¿no? O sea, de situaciones no resueltas. Entonces, no necesariamente la falsedad, o sea, un punto falso deniega todo el programa científico, ¿no? Sí. Entonces Lakatos pretende, digamos, refinar, ¿no? O superar en realidad a Popper, porque dice que hay diferentes tipos de falsacionismo, ¿no? Un falsacionismo, digamos, dogmático, otro vulgar, etcétera, y en última instancia sería el del, el falsacionismo del, que ya es otra cosa, ¿no? El falsacionismo del Lakatos en realidad lleva un poco a limitar bastante el falsacionismo. ¿Por qué? Porque no tenemos tampoco ninguna certeza de las hipótesis o de los enunciados con los cuales vamos a falsar esa hipótesis. Lakatos dice que un contraejemplo no niega una teoría, lo cual es cierto, pero por otra parte, sí se puede decir que sobre una situación concreta se puede decir que una proposición es verdadera o falsa. Y en ese sentido, hemos tenido pues acá la semana pasada al filósofo Timothy Williamson, que daba el siguiente ejemplo, ¿no? Si en este salón vemos una araña, podemos decir que el número de arañas que existe en este salón es par o impar. Una de las dos frases es verdadera. Nosotros no sabemos cuál es verdadera, no tenemos certeza sobre cuál es verdadera. Que ya sea que el número de arañas es impar o que el número de arañas es par. Una de las dos es verdadera. El que nosotros no sepamos cuál no significa que no exista una verdad sobre ese punto muy concreto, ¿no? En ese sentido, sí se puede afirmar que una proposición es verdadera en el sentido de lo que llamamos la verdad por correspondencia, ¿no? Aunque no tenemos ninguna certeza, ¿no?
no podemos afirmar con certeza que alguna de esas dos proposiciones sea verdadera, ¿no? Si ese número es par o impar, pero sí tenemos una verdad, pero una verdad, tenemos una verdad sin certeza. Entonces puede haber verdad sin certeza, ¿no? Pero tal vez no puede haber certeza sin verdad. ¿No?